Muy buenos días. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos y favorecernos con su puntualidad y asistencia. En esta ocasión, el motivo del webinar es titulado Los pensamientos intrusivos. Nuevamente nos acompaña nuestro experto, el doctor Humberto Fuentes, a quien damos la más cordial bienvenida y sin preámbulos, le cedemos el micrófono. Doctor, buen día. Mirna, muy amable y muy amables por estar con nosotros. Se los agradecemos mucho en este seminario que iniciamos. Y el tema son pensamientos intrusivos. Verán, ¿por qué este tema? Nos han estado escribiendo a raíz de que constantemente hay inquietudes acerca de todo lo que son los pensamientos, la ansiedad, cómo se va generando y sobre todo cómo vamos manejando nuestras emociones para poder desarrollar una gestión adecuada que podamos manejar. Entonces, antes de abordar, quisiera hacer esta siguiente salvedad. Lo que vamos a exponer no es para que ustedes se autodiagnostiquen, es para que ustedes identifiquen cómo es el nombre, la situación que se debe de identificar y de aquí resolver, ok, puedo hacer estos ejercicios para tranquilizarme, para poder desarrollar muy bien la situación que quiero solventar emocionalmente o sobre todo para discernir y poder decir, es momento que pueda yo ya a decidirme acudir con un profesional de la salud, ya sea psiquiatra, psicólogo o incluso tu médico familiar. Recuerden, para los estudiantes tenemos lo que es el departamento de atención al estudiante. Y sobre todo, para el personal docente, administrativo, pues tenemos pensiones civiles del Estado y tenemos el Instituto Chihuahuense de Salud, el ICHISAR. Ok, bueno, ahora, necesito llevarlo de la mano para que vayamos viendo de dónde se van dando los pensamientos intrusivos. Vamos a definir qué es, qué no es, y vamos a comenzar con la primera imagen, por favor, los puntos más relevantes que vamos a gestionar. Y es entonces que nuestro objetivo, como les comento, es de identificar y sobre todo lo que llegamos a experimentar para poder comprender nuestras emociones. Ahora, fíjense bien en lo siguiente. Comprender los medios es los miedos, perdón, es más fácil para ser consistentes en la manera en que queremos razonarlos. Aquí hay una forma interesante. Tenemos que identificar la emoción que estamos teniendo. Entonces, si tenemos sorpresa porque nos sentimos confundidos y estupefactos, o por ejemplo, si tenemos asco porque tenemos abstinencia o aversión a lo que estamos viendo. Esto nos ayuda mucho, pero una vez que identificamos la emoción, ahora sí queda algo interesante. Fíjense que tenemos en nuestro tallo encefálico, aquí por atrás de la nuca, para no entrar en muchos detalles, lo que se llama el sistema reticular activador. Y hay algo que se llama activador descendente. ¿Qué es lo que hace esto en la parte donde se encuentra nuestro tallo? Todos los pensamientos que estamos recibiendo los empieza a filtrar. Cuando tenemos una preocupación demasiado fuerte, entonces el sistema activador ascendente que se encuentra en el tallo encefálico, ¿sí? Por la parte del cerebro, de la nuca, se activa y entonces nos separa los pensamientos que más nos preocupan. Ahí todo inicia. Empezamos de manera intrusiva y persistente a recibir pensamientos. Todo el tiempo estamos recibiendo pensamientos, si podemos con la siguiente. Y entonces tenemos que, para muchas personas es muy difícil controlarlos porque nos empiezan a apresar, porque todo el día los tenemos constantes. Y es innecesario que no tratemos
de ir en contra de estos pensamientos. Poco a poco van a ir comprendiendo por qué situación. Y de aquí, por eso, el concepto de intrusión. Llegan de manera, sin que lo esperemos, persistentes. ¿Ok? Entonces, estos pensamientos, como lo muestro aquí, desde luego que tienen una relación estrecha contra nuestras emociones y nos ayuda a poder discernir y poder decidir y salir avantes durante nuestro día. Sin embargo, el problema está cuando nos imposibilitan este tipo de pensamientos. Entonces, necesitamos comprender claramente cómo es que todo esto nos va a afectar, pero de dónde se va desencadenando tanto biológicamente como bioquímicamente. Vamos, nuestros transmisores, neurotransmisores, que son hormonas. Bien, entonces, fíjense que tenemos, por ejemplo, que la adrenalina es la que nos alerta siempre. Aquí debemos de comprender que cuando estamos preocupados, nuestra amígdala, que es la que se encarga de, sobre todo, la memoria de las emociones, se ve, valga la expresión, secuestrada. Y entonces, nuestro hipocampo, que se relaciona con la memoria, sucede algo importante. Se ve afectado por la cantidad de cortisol que ayuda a nuestro cuerpo a realizar ese esfuerzo que se prolonga para sostener, ¿sí? Y poder mantenernos en un estado de alerta y poder solventar alguna situación que estamos advirtiendo. Pero esto, valga la expresión, activa en nuestro sistema nervioso como si fuera un switch, un estado de alerta. Y es entonces que toda la información que llega a nuestros sentidos nos ayuda a concentrarnos, pero en lo que, como les mencionaba ahorita, el sistema activador descendente nos enfoca exclusivamente en lo que ve más importante. Y de aquí empezamos con los pensamientos constantes, porque son los que más nos preocupan. Entonces podemos, pasa la situación de que a veces olvidamos las cosas, eh, se nos olvida cerrar la llave de la casa, esto es porque, o no poder tomar decisiones claras, esto es sencillamente porque nuestro hipocampo está afectado, además del hipotálamo, por esas grandes cantidades de adrenalina y cortisol. Entonces, como les comento, aquí empieza todo. Sí. Vamos a la siguiente, por favor. Ok. Hay algún punto muy importante en lo siguiente. Cuando está un suceso, les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a Juárez a visitar una amiga o un amigo, al llegar a la ciudad, entramos a un restaurante y en este restaurante nos intoxicamos. Duramos 3 días intoxicados. Cuando ya regresamos a Chihuahua, puede pasar un año y al momento en que estamos regresando a Juárez a visitarla de nuevo y al llegar a la ciudad nos estamos dando cuenta que nos estamos sintiendo tan mal como si fuera aquella vez que nos intoxicamos. Esto se llama condicionamiento. Este condicionamiento operante, de operación, de que estamos operando un razonamiento que nos está llevando a ponernos en el estado de alerta porque ahí nos intoxicamos, sucede en nuestra mente esto. Nuestra mente no distingue la imaginación de la realidad. Entonces piensa que está sucediendo nuevamente. Es por eso que cuando nos pasamos y nos imaginamos el pasado con sucesos que nos angustiaron mucho, empieza la mente a creer que están sucediendo, nos hace sentir tan mal como si realmente nuevamente estuvieran ocurriendo. Pero a veces nos angustiamos y queremos evitar una situación y nos vamos al futuro. Y en el futuro, ¿qué sucede? Son situaciones que aún no han pasado y nuestra mente tampoco las distingue, cree que está sucediendo y entonces nos hace sentir tan mal y nos angustiamos. Nos vamos al pasado
para resumir, nos amargamos. Nos vamos al futuro, nos angustiamos. Entonces, aquí vamos a empezar un poquito. Les estoy mencionando la corteza parietal occipital temporal, el sistema límbico del cerebelo y el tálamo. ¿Por qué los estoy mencionando? Y vamos a hablar un poquito de esto. Verán, siempre cuando algo nos duele, suponiendo la muñeca, decimos, ok, me duele la muñeca en esta parte, podemos describir y lo estamos viendo. Pero cuando tenemos un dolor emocional, sabemos que está en nuestro cerebro, pero ¿cómo sucede esto? Y a veces no conocemos las partes de nuestro cerebro y vamos a dar una repasadita para, así como identificamos la muñeca, el dolor que tenemos, poder identificar qué es lo que sucede en nuestra mente y nos va a ayudar mucho, porque el objetivo es razonar cuando tenemos un pensamiento que nos está incluso llegando a paralizar, trastornar el día y no nos permite enfocarnos. Ok, miren, estas secciones tenemos los lóbulos cerebrales. Entonces tenemos el parietal, el frontal, el occipital y el temporal. ¿Sí? Entonces en el frontal estamos situados en la parte delantera de la cabeza. Aquí tenemos el movimiento voluntario, el control de los músculos para realizar acciones, el lenguaje, la formación de las palabras, la memoria de trabajo, mantener y manipular información temporalmente, ¿verdad? La personalidad, las emociones y comportamientos. ¿Qué les quiero decir con esto? El lóbulo prefrontal, parietal, occipital y temporal son los que van formando nuestra personalidad en la manera en que nos vamos desarrollando y razonando. Si queremos explicar la función, valga la expresión, de nuestro cerebro con nuestras emociones y nuestra personalidad. Por favor, la siguiente. Ok, entonces el parietal, ¿sí? Nos ayuda con el tacto, la temperatura, el dolor, la presión, el estar en la conciencia espacial del contexto donde nos encontramos, la navegación y percepción de la ubicación de los objetos, las distancias y el procesamiento del lenguaje. Ok, por favor, la siguiente. El temporal, este es en el que quisiera, para efectos de nuestra exposición, basarnos un poquito, ¿sí? Y entonces aquí es donde tenemos las circunstancias como el procesamiento de sonidos, lenguaje, la memoria a largo plazo, la recuperación de recuerdos, eh, el reconocimiento de objetos. Por favor, la siguiente. Ok. Y el occipital, situado en la parte posterior, que es la interpretación de la información, de cómo llega esta información a los ojos, la forma, el color, los movimientos y el reconocimiento de imágenes. Aquí quiero hacer una salvedad, un espacio por lo siguiente. Si me preguntaran por qué es malo a los niños darles una tablet o darles el celular, es por lo siguiente. En la sección roja que pueden ver en la imagen occipital, ¿sí? Cuando el niño está en la tablet jugando o viendo, estamos hablando 6, 7, menor de los 11 años, y está él recibiendo grandes cantidades de dopamina, de neurotransmisores que le están estimulando. Entonces la sangre se está concentrando en la parte de atrás. Lo ideal es que se concentre sobre todo en el lóbulo frontal. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos la tablet tenemos a la mano todo tipo de estímulos y es rápido. Esto, con el tiempo, va a ocasionar pérdida de paciencia, que no tengamos un enfoque adecuado para resolver problemas, irritabilidad, solo por mencionar algunos de los problemas que se pueden generar. Yo aquí lo que les estoy queriendo explicar es, vale mucho la pena que si su niño ya tiene mucho la tablet durante mucho tiempo, se documenten, vayan con su pediatra, vayan con su psicólogo o con su psiquiatra o con un profesional de la salud que les pueda orientar, porque es tan malo que el niño de 11 años para atrás utilice este tipo de instrumentos. Sí, hay que dejárselos, perfecto, pero no como una situación para que se entretenga y nos deja a nosotros hacer nuestro día a día. Un ejemplo es, yo creo que ya en los restaurantes han visto que la familia entera está a la hora de la comida en el celular, o chateando o hablando. Y eso es ya una dependencia a este tipo de aparatos
por los neurotransmisores que se van generando. Bien, por favor, la siguiente. Entonces aquí, nada más para terminar, tenemos los hemisferios cerebrales. Y en los hemisferios cerebrales del lado izquierdo, ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo es que tenemos tradicionalmente el lenguaje, la escritura, la comprensión. Y por otro lado derecho, tenemos lo que es la percepción espacial, la orientación. Aquí con intención de que ustedes van a poder consultar esta transmisión y puedan ya ver o consultar bien la participación de cada uno de los hemisferios. Por favor. Bien, aquí les voy a poner un ejemplo. Imagínense una mamá que se ve atropellada con su hijo y entonces que esto le afecta bastante. El lóbulo temporal empieza junto con el occipital a retener imágenes o sonidos y empieza, como mostraba ahorita en el ejemplo de la intoxicación, en el condicionamiento operante, que la persona ya relaciona la situación de miedo y nos lleva a enfrentarnos a circunstancias que nos alteran cuando escuchamos una ambulancia, porque ya asociamos el sonido y nuestro cerebro lo que hace es mandarnos un estado de alerta para que podamos nosotros reaccionar. Ok, estudiamos la siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué es un pensamiento intrusivo y qué no lo es? Miren, el pensamiento intrusivo es imágenes, ideas desagradables, no deseados, involuntarios, por eso son intrusivos. Pero ¿cuándo son el problema? Cuando intensifican el pensamiento, la emoción y nos afectan y ya no podemos desempeñar nuestro día a día. Estamos prácticamente, valga la expresión, bloqueados, ya nos afecta en nuestra manera de poder trabajar y sobre todo hay ya una somatización. Es poner la emoción en el cuerpo y entonces vienen los traumas que nos llevan a no poder adaptarnos a la vida diaria. Es aquí cuando el pensamiento intrusivo nos empieza a dar problemas y tenemos que buscar un profesional de la salud. La recomendación es esta. Cuando tú ya no puedes continuar y estás cansado porque ese pensamiento está constante en tu mente, esto te va a llevar mejor a tomar la decisión de que tengas ayuda profesional. ¿Qué no es un pensamiento intrusivo? Un pensamiento que no es intrusivo, que llega de manera igual, es de repente, tengo que pagar en el banco y luego no he pagado o por ejemplo, híjole, tengo que cambiar la consulta del doctor, ya va a venir mi esposa y no tengo esto listo, no está lista la comida, etcétera. Esos no son pensamientos intrusivos, porque no nos llegan a destabilizar más que llegar a tener una preocupación, un pendiente como la espinita que tenemos constantemente. A veces comenzamos a tenerlos todo el día, pero es precisamente que al no dejar de afectarnos en nuestras funciones, es que no es un pensamiento intrusivo. Pensamiento intrusivo es una preocupación muy intensa. Bien, por favor, la siguiente. Cuando tenemos pensamientos que son desagradables, estos algunas veces pueden ser llevaderos. Y estos pensamientos llevaderos los podemos gestionar, podemos lograr salir adelante. Pero hay un punto importante que ahorita vamos a ver más adelante, y es que cuando tenemos pensamientos intrusivos, el primer reflejo es querer imponernos a ellos, querer luchar contra ellos. No hay que hacerlo, porque esto empieza a desencadenar otro tipo de trastornos. Vamos ahora a abordar rápidamente este tipo de trastornos. ¿Verdad? Verán, eh, el trastorno de ansiedad. Dentro del trastorno de ansiedad tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Y como lo podemos ver aquí, ¿sí? Es una preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses.
Entonces esto se asocia con inquietud, con dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Bien, esto tenemos que tener cuidado. En niños solo se requiere uno de estos síntomas, por ejemplo, irritabilidad. El niño es difícil que nos pueda describir cómo es que está sintiendo ansiedad. Por eso tenemos que ver el síntoma. En el momento que ustedes ven que el niño constantemente está irritándose por todo, es importante que acudamos con su pediatra o con un profesional de la salud. ¿Para qué? Porque a veces pensamos que somos los padres los culpables de que el niño esté irritado porque le llamamos la atención, porque le castigamos un juguete, etc. Pero es importante estar alertas a esto. La siguiente. Bien, aquí hay un punto importante también que les quiero mencionar y quiero comportarme para darles una idea de cómo es la caticia. Se confunde con la ansiedad. La ansiedad, pues ya sabemos que es una forma de estado de alerta, pero la caticia es semejante, solo que esta se debe a un prolongado tiempo de medicamentos en un tratamiento, ¿sí? Entonces, con esto se presenta la inquietud motora. Más o menos para que se den una idea, me voy a separar un poquito. Una persona que te muestra caticia empieza a mover mucho los pies. Se llama síndrome de pies inquietos. Es inocuo, no significa que vaya a estar afectado con algo, es simplemente una manera en que él está tratando de estabilizarse. Ahora, sentirse a gusto, relajarse. Ahora, una persona con acaticia a veces desarrolla cierto tipo de hábitos. Por ejemplo, busca alivio y entonces haz esto. O también, una de las características es que estamos sentados y luego nos levantamos y al ratito volvemos a sentarnos porque estamos inquietos y no podemos quedar sentados. Esos puntos, cuando los estamos viendo en las personas, necesitamos determinarlos y aquí mi recomendación es ve con tu profesional de la salud, porque sobre todo el psiquiatra te puede determinar si es acaticia o es parte de ansiedad o son los dos. Porque es importante que les toque este tema, porque la acaticia incluso se presenta, como les digo, como consecuencia de una ingesta prolongada de medicamentos. Es una situación como reacción secundaria. Es por eso que es importante abordar este tema. Así que, bien, ahora, dentro de los pensamientos intrusivos, cuando nos están afectando, no nos permiten llevar nuestra vida diaria, nos imposibilitan, entonces tenemos los ataques de pánico. ¿Por qué estoy abordando la ansiedad generalizada, ataques de pánico y luego ahorita trastorno obsesivo compulsivo, por mencionar algunos? Porque a veces solemos confundirlos. Y es precisamente lo que queremos hacer en este webinar, que identifiquemos para que logremos decir, ok, ya sé que esto es un trastorno de pánico, estoy pasando por estos síntomas, necesito ir con ayuda profesional. Sí, no quedarnos en la casa, no encerrarnos y sobre todo buscar la ayuda adecuada. Entonces, para repasarlo, un ataque de pánico, ojo, no se dice ataque de ansiedad, es ataque de pánico, es la aparición súbita de miedo intenso, de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos. Entonces tenemos que ver que cuatro síntomas como palpitaciones, golpeteo de corazón, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas. Cuando terminamos, por ejemplo, de desayunar, ya tenemos esas náuseas de volver el estómago. Y créanme, no es solamente en un estado cuando sentimos que estamos en peligro, sino en miedo. Me ha tocado ver conferencistas que van a un desayuno, terminan de desayunar y como son grande el auditorio, a la hora que terminan de desayunar tienen náuseas. Entonces es un síntoma de que están nerviosos.
¿sí? La sensación de mareo, los escalofríos, el miedo a perder el control sobre las cosas o miedo a morir. Estos son algunos de los puntos del... Vamos con la siguiente. Ahora sí, el trastorno obsesivo compulsivo. Ok, valga la expresión en esto que les voy a comentar. Cuando hablamos de pensamientos intrusivos y estos ya nos imposibilitaron, es casi seguro que dentro del trastorno de ansiedad, donde encontramos el estrés agudo, donde encontramos el trastorno de estrés postraumático, donde encontramos el trastorno de ansiedad generalizada, donde se encuentra el trastorno como la psicosis o se encuentra el estrés postraumático, aquí tenemos también el estrés obsesivo compulsivo. Y entonces, las obsesiones, ¿sí? Se dividen en dos, obsesiones y compulsiones. Voy a ponerles un ejemplo. Uh, un día, en el consultorio, está un juego de Scrabble. Es ese juego donde, como si fuera crucigrama, ponemos las letritas, las fichas y vamos formando palabras. Cuando llega esta niña de 10 años y ve las fichas, para ella la obsesión es que están desordenadas, están desorganizadas. Entonces, créanme, cuando estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo como parte de un trastorno de ansiedad, la persona siente dolor, sufre, porque requiere tener que organizar eso. Entonces, en el momento que menos lo esperamos, la niña ya estaba organizando las letras, las fichas con las letras en orden. Cuando ya está haciendo ese orden, esa es la compulsión. La obsesión es la necesidad. Incluso, como les digo, llegan a sentir dolor porque necesitan organizar las letras de las fichas. Y la compulsión es el alivio, cuando ya se sienten tranquilas, cuando dicen que ya están haciendo una acción. Entonces, este comportamiento es una respuesta a la obsesión. Pero más adelante vamos a ver la siguiente diapositiva y aquí tenemos otro desencadenante de pensamientos intrusivos cuando suelen, les repito, ser un problema que nos imposibilita. Y en la exposición a la muerte, una lesión grave de violencia, la experiencia directa a un suceso, la presencia directa a sucesos que le ocurrieron a otras personas que nos impresionaron, ¿sí? Y entonces la presencia tan solo de uno o más de estos síntomas, como son recuerdos angustiosos, reacciones disociativas, escenas retrospectivas en el sujeto se siente o actúa como si se sintiera en una situación traumática, el malestar psicológico intenso, prolongado, las reacciones fisiológicas, esto ya viene siendo parte del estrés postraumático. Pero hay una circunstancia, el estrés postraumático también puede presentarse incluso tiempo después del suceso. Ahora, ¿qué no es un estrés postraumático? Me tocan estudiantes que en la noche tuvieron un engrama. ¿Qué es un engrama? El engrama es un sueño. Solo eso, no significa nada. Entonces sueñan a veces que están en una materia que faltaron a la que se inscribieron y se levantan alterados porque sentían la necesidad de asistir a esa materia. Se levantan sudados porque estaban alterados porque entraron a un examen y que no habían podido desarrollar. Bien, estos engramas que nos ocasionan una alteración no es estrés postraumático. Sí, el estrés postraumático, como les digo, tiene esta situación a circunstancias de presencia directa de un suceso. ¿Ok? Entonces, como vemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, aquí quiero hacer hincapié, no es el trastorno de ansiedad que deriva el trastorno obsesivo compulsivo. Son diferentes. Por un lado, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo,
que tiene pensamientos intrusivos que nos imposibilizan, causándonos una obsesión, como el ejemplo de la niña, y la compulsión, el ordenamiento. Pero también está el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Aquí, para diferenciarlos, quiero aclarar, todos en un momento dado tenemos pensamientos intrusivos, pero en este caso, para poder diferenciar el que es trastorno obsesivo de ansiedad con el trastorno obsesivo, compulsivo de la personalidad, es que en esta no se basa en los pensamientos intrusivos, se basa en la descripción que di de la niña, que es la obsesión por controlar, ordenar, dirigir, organizar y la compulsión de sentir alivio a tal grado de que no puedo trabajar en equipo. Lo hago mejor yo, porque conmigo queda bien. Y entonces esto se deriva, perdón, de una exigencia, tal vez en su educación, en la que hay otros síntomas, la forma del contexto en que vivió, eh, puede ser alguna situación biológica, y entonces lo que vamos viendo con este trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es la persona que constante busca que todo quede perfecto, que todo quede bien. Y esto, ¿qué creen? Es una evasión. ¿Por qué? Estamos evitando, por exigirnos, el equivocarnos. Y el equivocarnos es lo más bondadoso que nos da la humanidad. El ser humano, por naturaleza, se equivoca y de ahí aprende. Entonces, para que puedan distinguir la exigencia que debe de tener a tal grado que prefiere hacerlo la persona, que las cosas no pueden salir bien. Bien. Por eso apunto aquí que se cree que son los rasgos familiares de compulsión un intervalo restringido de emociones y perfeccionismo que contribuyen a este trastorno. Ok, pero les digo lo siguiente. Ahorita no estén etiquetando, no estén pretendiendo decir, con razón, fulanito o mi amiga está siempre exigiendo y diciendo, no. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, para poderse diagnosticar, tienen que ir con un profesional de la salud. Cuando nosotros tenemos una obsesión y una compulsión porque estamos demasiado ansiosos a tal grado que nos imposibiliza por la ansiedad que estamos teniendo y querer que esos pensamientos intrusivos nos dejen tranquilo, eso es también importante comprenderlo. Cuando no podemos, cuando estamos cansados, por favor, acudamos con un profesional de la salud. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, ahora la rumiación. Cuando hablamos de pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, vamos a caer en la rumiación. Como los rumiantes, que están más y más que todo el día la comida, nosotros hay un pendiente que estamos mascando y mascando. Y luego nos llega otro pensamiento y también de manera intrusiva que estamos todo el día. La grasa de la niña, tengo que hacer esto, tengo que comprar el pastel, tengo que llamar a fulanito. Todos esos pensamientos que nos están llegando no son más que una rumiación. Todo el día los tenemos mascados. Como la astilla que traemos o la piedra en el zapato y nada más la sacamos y ya nos sentimos bien. Bueno, conforme vamos disolviendo cada uno de estos pendientes, es probable que logremos solventar, ya dejar de rumiar, pero es constante. Esa música pegajosa que traemos todo el día, que no nos la podemos quitar, no es tampoco pensamiento intrusivo, ¿sí? Y no es más que una simple rumiación que traemos porque nos gustó la música. Pero sí llega un momento en que la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad o por personalidad también tiene rumiación. Es decir, no estamos exentos. Yo los estoy separando por fines académicos, por fines de poder comprender la situación. Por eso aquí les enmarco que es angustia los que nos lleva a sentir. Vamos con la siguiente. Entonces vamos a definirles un poquito la rumiación. Es un mecanismo cognitivo. ¿Qué es un mecanismo cognitivo? Aquí somos se los pongo, los procesos esenciales para la percepción, codificación, almacenamiento y relación de información que vemos.
en todo día a día estamos asimilando. Ok. Y esto se le conoce como función cognitiva. Cognición, acuérdese, para fines de nuestra plática, es todo aquello que pensamos, decimos, hacemos y sentimos durante todo un proceso en el que hemos ido viviendo. Ahora, ¿qué sucede cuando debemos de pensar, ok, estoy angustiado y estoy rumiando? Un punto importante es esto, pensar, hacer y decir siempre lo mismo, pero con sentido común, pero con congruencia. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer algo, pero a la hora que lo vamos a hacer no podemos concentrarnos, no podemos enfocarnos, se nos olvida algo. Procrastinamos, la procrastinación también es un síntoma de ansiedad, incluso de depresión. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un alto. ¿Qué me está pasando? Porque estoy pensando una cosa diferente a lo que quiero decir o a lo que no hago. Entonces ahí ya no hay congruencia. Es una manera clave para que empecemos a darnos cuenta, no nada más decirnos porque nos sentimos abrumados, tristes y decir, ay, perdón, ay, estoy angustiado. No, vamos encontrando este mecanismo. Apréndenselo. Lo que pensamos, decimos y hacemos tiene que ser igual con sentido común para que exista congruencia. Ahora, hay algo importante aquí. Digamos con lo siguiente. ¿Sí? Fíjense en esta clave que es muy importante y es básica porque más adelante vamos a abordar el TOC para los niños. Y es esto. El pensamiento nos lleva a cometer una acción. Cuando hacemos esta acción y se repite, se vuelve un hábito. Este hábito forma parte de nuestro carácter. Entonces, tenemos que cuidar mucho los hábitos basados en las acciones de nuestros pensamientos. Es por eso que cuando tenemos un pensamiento intrusivo, tendemos a realizar una acción constante para buscar alivio, como lavarnos mucho las manos, como un ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, también debemos de comprender, a veces no hay una conclusión racional ante un problema. Y aquí quiero destacar lo siguiente. Cuando somos niños, se están desarrollando las funciones en la manera en cómo ejecutamos el razonamiento. Estas se llaman funciones ejecutivas. Son, por ejemplo, aprendemos a trabajar en equipo, tener la función de flexibilidad, del amor, de tomar decisiones, por mencionar algunas. Vamos a centrarnos aquí en la de flexibilidad. Es donde aprendemos a que las personas no van a hacer lo que queremos. La vida no es como queremos. Las cosas a veces no salen como queremos. Ser flexibles para aceptar cuando no están de acuerdo con nuestras observaciones, cuando se nos critican. Bien, con el tiempo, si esta función ejecutiva, perdón, de flexibilidad se ve comprometida, cuando tenemos una circunstancia en la que no podemos encontrar una solución, entonces caemos en este punto, que es una circunstancia no generalizada, pero que se ve mucho en las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo también de personalidad, que es o está bien o está mal, o es blanco o es negro, pero no puede haber un punto intermedio, porque necesitamos que las cosas se hagan como nosotros queremos, que salga como nosotros deseamos, a tal grado que mejor lo hago yo, aunque me meta más trabajo que tenga que producir. El punto intermedio, la flexibilidad, es lo que nos interesa. Por favor, la siguiente. Entonces tenemos algunos síntomas cuando resistimos a afrontarnos con emociones que nos resultan desagradables, con pensamientos persistentes, ¿sí? Un punto importante es que despertamos durante la noche, como le decíamos, y terminamos por no dormir en toda la noche. Y por otra parte, ya llegan a alterar nuestro ritmo de vida. Por favor, vamos a... Entonces, ya vimos algunos síntomas de la rumiación. Por favor, la siguiente. Ok. Aquí es importante esto. Cuando tenemos estos pensamientos intrusivos, en cuanto más importancia le demos
más nos atrapa. Entonces, aquí Menéndez nos hace una observación, son como si fueran plantas carnívoras que ya secuestraron, ya nos secuestraron y no podemos salir de ese pensamiento. Pero hay algo muy importante. Eh, lo que resistes, persistes. Entonces, esto es lo que nos sucede. Si te resistes al pensamiento intrusivo, entonces más va a persistir, más vamos a estimular a que se encuentre con nosotros y estemos dándole vuelta y vuelta hasta que nos imposibilizan. Vamos a cambiar, por favor. Entonces es importante aprender a gestionar nuestras emociones, evitando que no afecte nuestra salud emocional. No esperemos tiempo cuando estamos viendo que las personas incluso nos preguntan, oye, ¿qué te pasa? Te siento que no estás aquí. Oye, te siento irritado. Vamos acudiendo con un profesional de la salud. Entonces, esta pregunta, ¿cómo actuar? ¿Por qué tu mente no es tu mejor amiga? Esto es una parte importante, porque si vemos la imagen aquí de la naranja, nosotros tendemos a exigirnos tanto que perdemos la percepción de quiénes somos. Cuando otras personas nos están viendo de una manera como realmente somos. Es decir, el problema aquí es cómo tú te estás adaptando a la realidad en el contexto que estás viviendo. Por favor, si cambiamos. Entonces, vamos aquí a reiterar. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no es el mismo. Y entonces, aunque comparten la palabra obsesivo compulsiva, como les decía, son trastornos diferentes. Ok, vamos cambiando. Ok. Entonces aquí les pongo en amarillo para que quede muy bien comprendido. Reconocer que tus obsesiones son irracionales y tus compulsiones son una forma de aliviar la ansiedad. Y también en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que tus comportamientos son apropiados y necesarios en todo momento para mantener el orden y la eficiencia. Por favor, la que sigue. Aquí en esta imagen les estoy mostrando un cerebro que no tiene mucha actividad cerebral sin TOC. Pueden ver que en la imagen hay pocas luces y en el siguiente con TOC hay una actividad cerebral muy fuerte. Esto es sobre todo cuando tenemos una crisis de pánico, cuando estamos precisamente compulsionando por querer poner un orden. Las palabras, al querer ayudar a la persona, de decirle todo va a salir bien, échale ganas, tenemos que tener mucho empuje, etcétera, no van a servir. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que ya la ansiedad secuestró, valga la expresión, nuestra amígdala, la que gestiona emociones, eh, sobre todo la memoria de las emociones, y ya no podemos escuchar, tenemos que salir adelante con la confusión que tenemos. ¿Ok? Por favor. Ok. Entonces es fácil terminar envueltos en pensamientos con una actitud catástica. ¿Qué es una actitud catástica? Catástica, catastrofismo. Estamos haciendo un escenario catastrófico a partir del pensamiento intrusivo que nos imposibilita y que nos está llevando precisamente a perder ya el control de nuestras emociones y quedar embebidos en un desencadenamiento como ataque de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, en fin, por eso ahorita vimos las clasificaciones. Por favor. Entonces, aquí, para ejemplificar, las compulsiones son repetitivas. Es prácticamente un ritual. Hay que tener cuidado con esto. Los niños hacen muchos rituales cuando tienen también, wow, TOC, una obsesión compulsiva. Y entonces el limpiar constantemente, el tener la casa exageradamente limpia, no es como nos lo muestran en la televisión de la persona que quiere limpiar la perilla o por ahí una serie de televisión. No, no es así. Tenemos que comprender lo siguiente. La compulsión es el resultado de una obsesión y necesito hacer el ritual para sentir alivio. ¿Ok? La siguiente. Entonces, necesitamos, cuando ya son un problema, tenemos ya aquí declarado un trastorno de ansiedad. Bien, por favor.
Y las obsesiones, como lo ven aquí, pues miedo a los gérmenes, miedo a perder o extraviar algo, las preocupaciones por prejuicios que puedan afectar a ti o a otras personas. Los pensamientos también suelen ser muy desagradables, prohibidos o no deseados, pensamientos agresivos. Y este tipo de pensamientos nos llevan, les digo, a tener esa obsesión. Y la obsesión es que necesitamos ordenarnos y nos vemos imposibilitados. Por eso necesitamos ayuda. La siguiente, por favor. ¿Ok? Y entonces la compulsión, el limpiarnos mucho, el verificar repetidamente cosas como si la puerta está cerrada o el horno está apagado. Aquí quiero hacer hincapié en esto. A veces nos ha sucedido que ya vamos en el carro, chin, me tengo que devolver porque no sé si la puerta la dejé cerrada. Nos devolvemos y lo constatamos. Eso no es TOC. Eso simplemente que traemos algún pendiente y dejamos de manera automática el cerrar la puerta, no lo percibimos y tenemos que volver a asegurarlo. ¿Ok? Entonces, debemos de comprender que el TOC es cuando ya nos hace obrar compulsivamente para sentir alivio. Por favor. Ok. Ahora, wow, ¿qué ocurre con los niños? Bien, el niño, ¿sí? Empieza, acuérdense lo que les dije, un pensamiento lleva una acción y esta acción lleva un hábito. Este hábito se forma parte del carácter. Pero también, ¿qué creen? ¿Sí? Los niños hacen porque sí, rituales. No es como el hombre o la mujer ya adulta que requiere de razonar o que se da cuenta o percibe por qué está haciendo esa compulsión para salir al libro. El niño no lo puede explicar. Entonces empieza, como pongo este ejemplo, me ha tocado que tocan el pupitre 3 veces porque si no siento que mi madre se va a poner enferma. Ok, por favor. Entonces, tenemos que alertarnos. El niño, les vuelvo a insistir, no nos va a explicar que tiene una ansiedad como tal, no la puede describir. Entonces, algunos ejemplos a los que tenemos que tomar muy en cuenta. Que recen mucho para evitar algún problema. Que preguntan constantemente si sucede algo. Son muy insistentes. Y sobre todo, o lavarse todo el día. Esto que nos está llevando, bueno, que no está pensando, no está diciendo y no está haciendo lo mismo. Hay una incongruencia. Puede ser bullying en la escuela, puede ser desacreditación o puede ser en la separación de los padres que se está culpando. Y entonces él trata de aliviar. Entonces se encuentra constantemente en estado de alerta, lo que le ocasiona, como les digo, tener estos rituales, ¿sí? Porque no los puede explicar y eso le produce alivio. ¿Sí? Ok. Aquí hay algunas cosas que podemos advertir cuando está distraído, cuando está inatento, es cuando está irritable, ¿sí? Cuando repetidamente busca una aprobación. Tenemos que estar alerta. Les vuelvo a insistir, a veces los padres decimos, es que está irritado porque le prohibí que jugara, que tomara, que usara esto, o porque lo mandé a hacer tarea. Cuando esto ya es constante dentro de su comportamiento que lo imposibilita a comunicarse sobre todo, esto es importante que lo acudamos con un profesional de la salud. ¿Ok? Entonces, se ha encontrado que el TOC puede ser hereditario, ¿sí? Aunque no necesariamente puedan llegar a padecerlo, ¿sí? Y luego se relaciona con niveles de neurotransmisores denominados dopamina, ¿sí? Que incluso son sustancias, hormonas, que van directamente a nuestro cerebro y sin embargo está constantemente el niño en estado de alarma. Acuérdense lo que les explicaba, ¿sí? Su sistema nervioso está secuestrado, valga la expresión, por la ansiedad. Y esto entonces nos lleva a un proceso desencadenante de circunstancias como el irritarse, el que conteste feo, rebeldía. Tenemos que estar alerta a esto. Bien, por favor. Y luego, ¿quiénes estamos en riesgo de tener trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, pues a partir de la adolescencia, que ya podemos escribir nuestras situaciones, pues prácticamente todos en algún momento. Quiero aclarar este punto. La ansiedad, muchos dicen, es que es un mecanismo de defensa. Es correcto, pero la ansiedad, por favor, véanla como otra emoción.
La ansiedad, véanla como si fuera la tristeza, ¿sí? Esto es necesario, es importante tenerlo. Y entonces, cuando ya simplemente ya no podemos dormir y nos quedamos toda la noche pensando, rumiando un pensamiento, ya estamos comenzando a darnos cuenta que es un primer síntoma de esto, de ansiedad. La siguiente, por favor. Y luego, ¿cómo atendernos? Bueno, aquí Carl Jung lo que decía, lo que resistes, persiste. Evita, por favor, no ir en contra de los pensamientos intrusivos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando tienes, vamos por favor al siguiente, ¿sí? Cuando tengas un pensamiento intrusivo, ya no te deja tranquilo, prueba la, la persistencia, ¿sí? Cuando ya te das cuenta que es persistente, entonces ya estamos reconociendo que tenemos una falta de control sobre estos pensamientos. De hecho, el pensamiento, por ser intrusivo, no se puede controlar. Y ahí ya, cuando empezamos a reconocerlo, es el primer paso para atendernos. Por favor, con el siguiente. Y entonces, el origen del conflicto es importante o de lo que nos está causando ansiedad. Hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad que conocemos lo que nos causa el conflicto. Reprobamos el examen, chocamos, pero esa se llama ansiedad adaptativa, porque les digo, sabemos que nos lo está provocando, pero iniciamos con ansiedad desadaptativa. Esta ansiedad desadaptativa no conocemos el origen de lo que nos causa el conflicto. Entonces, por una parte, primero reconocer que ya tenemos un problema. Segundo, saber que tenemos esta ansiedad. Por favor, continuamos. Entonces, este es el ejercicio que quiero que aprendas, si puedes apuntarlo, ¿sí? Cuando estás teniendo estos pensamientos intrusivos, te están, en ese momento, no puedes hacer nada porque estás bloqueado, valga la expresión, o tienes esas rumias que están constantemente, haz un alto, por favor, y haz este ejercicio. Darte tiempo para prestarte atención. Deja de prestar atención, no evites el pensamiento intrusivo, nada más no prestes atención a él. Para que uses tus tres cualidades importantes, que son escucharte. Porque cuando te escuchas, esta cualidad te da un resultado, ponerte límites. Entonces, cuando te ponen límites con referente a este tipo de pensamiento, te va a exigir ser paciente. Esto te lleva a ser más flexible, donde si tienes trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva o un trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo, te va a llevar a dos extremos, o está bien o está mal. Lo que necesitamos es que esos límites que te estás poniendo sean para ser flexible. Y esto te va a llevar a que seas persistente en esa flexibilidad que buscas para ser resiliente contigo. Y una pregunta que te hago es, tú estás acostumbrado a hacer las cosas por las personas, a desvivirte incluso por tus amigos que más quieres, pero necesitamos hacerlo por nosotros. Así es como se inicia de ser resiliente contigo mismo. Cuando ya te estás brindando atención, estás haciendo algo por ti, entonces tiendes a ser más flexible, que te lleva a cumplir los límites que tú deseas para escucharte, ser paciente y persistente. Ok, continuamos, por favor. Entonces, reemplaza el pensamiento, no luches contra él, ¿sí? Trata de evitar los pensamientos intrusivos, pero si estás pensando en que va a salir mal el examen, que va a estar mal la deuda que tienes que arreglar, no te quedes ahí encerrado. Sal con un especialista, ve con tu ejecutivo del banco para que te explique, te tranquilice. Si traes un problema legal, habla con tu abogado para que te documentes, pero no te quedes encerrado. Y si tienes un accidente, imagina un escenario seguro y tranquilo. ¿Cómo? Estoy en mi casa, aquí no me pasa nada, aquí estoy seguro. Aprende a descansar en ese espacio. Ok, continuamos, por favor. Y entonces, hazte preguntas socráticas, ¿sí? Y cuestiona una validez real del pensamiento, ¿sí? Eso que está sucediendo, ¿qué evidencia tengo? Y sé muy
honesto contigo en ese pensamiento, porque el 99.9% de los pensamientos catastróficos no se cumplen. Vamos a pasar aquí ya las siguientes diapositivas. Otra vez, por favor. Vamos a continuar con la siguiente. Con la siguiente, por favor. Con la siguiente. Aquí. Esto ya para terminar es una palabra que no todos conocemos y que es importante que la destaque. Limerencia o limerancia. ¿Qué es? Cuando tenemos un trastorno obsesivo compulsivo por trastorno de ansiedad o tenemos un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, somos muy propensos a sufrir por limerencia. ¿Qué es? Es cuando la persona tiene pensamientos intrusivos con la persona amada. Su bienestar y el deseo de correspondencia ocupan un tiempo considerable de su día a día y que hace que la persona ignore cualquier otra preocupación. Es decir, no puedes dejar de pensar en esa chica que te gusta, en que te gusta estar con ella, y a lo mejor ella ni siquiera, pues sí, te disfruta la compañía, salen a tomar café a gusto, pero tú lo estás llevando, maximizando la emoción a tal grado que la obsesión es estar con ella y ordenar y planificar una salida con ella en los términos que tú dices, y esto te hace sufrir. Conozcan acerca de este término. Por favor, la siguiente. Entonces, recuerda, si eres estudiante, puedes llamar al Departamento de Atención Integral del DAIE. Aquí están los teléfonos. Y si eres docente o personal administrativo, Pensiones Civiles del Estado tiene un área de psicología. Puedes preguntar a tu médico familiar y en el Instituto Chihuahuense de la Salud. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero sea de su interés este tema. Gracias por permitirme abordarlo. Y como siempre, cualquier duda, si quieren ampliar el tema, estoy aquí en el CECAT, en el Campus 1 Virtual, a sus órdenes, que me daré el tiempo con mucho gusto de atenderlos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Fuentes por nuevamente acompañarnos e ilustrarnos en estos temas. La verdad que ahorita ya hemos estado viendo ahí las inquietudes que tienen, sobre todo ya algunos maestros en referencia a compartir el material. Posteriormente a lo que es este webinar, les compartimos este mismo material, ya sea en YouTube, por ejemplo, que sería prácticamente todo, pues toda la duración de lo que es el webinar. Entonces, esperen noticias de nosotros, obviamente que les compartiremos este valioso material. Y si gustan, por favor, si tienen comentarios, como ahorita ya lo han expresado, o preguntas, lo podemos hacer a través del panel que encontramos a la derecha, ya sea en el chat o en el panel denominado preguntas y respuestas. Mientras nosotros elaboramos nuestra pregunta para que aquí nuestro experto nos responda, yo les comparto algunos hallazgos que tuve a lo largo de esta plática. La primera fue, pues obviamente, la denominación o el significado real de lo que tienen estos pensamientos intrusivos, que para mí fue una preocupación intensa, pero que imposibilita lo que es nuestro actual. Hay veces que nosotros podemos llegar a enajenarlo o vaya pues a visualizarlo desde otro punto de vista, pero este para mí, se los comparto, fue un gran hallazgo. También lo que nos decía en torno a lo que es la congruencia, cómo nosotros pasamos de pensar, de decir y al final pues podemos o no actuar. Entonces que esto sería como un círculo para nosotros obviamente poder entender y modificar alguna conducta, que también se me hizo bastante valioso lo que aquí nos compartió al principio el doctor, donde nos hace entender que si para nosotros como adultos obviamente es difícil modificar estas conductas, imagínenlo en los infantes y en los pequeños que pues obviamente pues les bombardean con todo tipo de información. Eso sería ahí como que una pequeña reflexión para nosotros como padres, quizá ya como abuelos, obviamente pues estar al pendiente de eso. También un punto muy importante que se me hizo que tocó el doctor fue el de escucharnos, que si nosotros escuchamos lo que necesitamos, pues obviamente que vamos a modificar nuestra flexibilidad y que todo eso se puede dar o no
en las condiciones que actuemos a lo que es un TOC. Pero si estamos trabajando en un círculo de mejora continua, por así decirlo, de escucharnos y de ser flexible, nos vamos a poder adaptar a situaciones que puedan derivar o no, ya en una cuestión, pues, de solicitar una ayuda profesional. También a mí se me hizo bastante particular y hasta un grado gracioso de saber que hay veces que salimos de casa y nos quedamos con el pendiente. Apagué el portón, cerré lo que es el gas, que eso no es un TOC, pero que obviamente si no lo atendemos de forma adecuada, pues puede derivar en otras cuestiones. Y sobre todo el punto de que a lo que nos resistimos persiste y pues todas las modificaciones que eso pueda conllevar. Así es que pues yo hasta aquí llevé lo que son mis anotaciones. Entonces voy a checar aquí si tenemos algún comentario adicional o alguna pregunta. Si tienen ustedes alguna, maestros, es el momento de hacerla. Voy a checar aquí si alguien hizo algún otro comentario. Muchas gracias ahí a las felicitaciones que nos están haciendo, ya sea vía personal o en general ahí en el chat. Muchas gracias, maestros. Aquí ya lo hicieron llegar una, doctor, de Sí, forma individual. Dice que, ¿por qué nuestra mente no es nuestra mejor aliada? ¿Qué nos puede responder, doctor? ok, ya, sí. Ok, miren, recuerden lo siguiente, y este es un truquito que les voy a confesar. Si yo te pregunto, oye, ¿por qué tu mente es tu mejor aliada? No me vas a decir, no, porque me gusta hacer esto, bro. ¿Y qué crees? Te estoy manipulando. Aquí lo que tenemos es que ser bien prudentes y evitar este tipo de manipulación. Entonces, cuando te digo, ¿por qué tu mente no es tu mejor aliada? Como que haces un freno y entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ya empiezas a ser congruente en que a veces las cosas no funcionan como tú quieres y tu mente no es tu mejor aliada porque se empecina en que tiene que salir adelante. Y entonces también porque te lleva a actuar de manera impulsiva. Y es que cuando lo haces, tomas esas acciones, te incita a esto, a que tu mente todo lo quiere resolver. Un síntoma es cuando, por ejemplo, te preguntan, oye, ¿no sabes dónde queda tal panadería? Y tú dices, no, hombre, ahí compro el pan. Es más, mira, déjame nomás termino y voy y te acompaño. Y todo. Ya ahí te estás enredando y estás comprometiéndote, porque no solo es dar una indicación, sino que nos comprometemos. Entonces, por eso tu mente no es tu mejor aliada, porque te incauta en un momento al compromiso. Y esto te lleva a cuatro puntos que te voy a decir. Fíjate bien, es algo muy sencillo, ¿sí? Nunca jamás hagas todo lo que puedes. Nunca jamás digas todo lo que sabes. Nunca jamás juzgues todo lo que oyes. Y nunca jamás gastes todo lo que tienes. Porque si en un día tu mente no es tu mejor aliada, vas a comprometerte a hacer lo que no puedes. Vas a decir lo que no debes, vas a juzgar injustamente y sobre todo te vas a quedar sin nada. Entonces, por eso es la razón que hago esta pregunta. Y si tienes pensamientos intrusivos o ya traes un trastorno de ansiedad, esto se va a maximizar. Esta emoción se va a maximizar. Gracias. Entonces entiendo que sería como un detonante, doctor. Exacto, claro que sí. Bien. Otra pregunta que aquí nos hacen llegar es, ¿cómo es el orden del procedimiento a seguir durante una crisis? Perfecto. Recuerda lo siguiente, no es lo mismo una crisis de una persona que se puso en crisis de pánico porque reprobó un examen, tiene miedo que lo van a regañar sus padres, a una persona que acaba de sufrir un accidente de tránsito y la atropellaron, por ejemplo. Eso es el primer punto, el contexto, la situación. El segundo, ok, la persona está, como te digo, en pánico, hay mucha actividad cerebral. Hay que acercarse, ¿sí? Y no decirle, cómo te sientes, cómo estás, traerle un vaso de agua. No, hay que serenarse, hay que buscar que se siente, porque por lo general, si es un accidente o algo fuerte, se descompensan y pueden, algunos hasta desmayarse. Entonces, que se serene un momento, sin decir nada. Y luego, ahora sí,
comenzar con él, qué es lo que está él sintiendo y eso tú lo estás detectando, está llorando, está muy estresado y entonces tienes que dar respuestas totalmente dirigidas. Por ejemplo, llamar a tus padres, a avisar a un familiar. Vamos primero a que te atienda el paramédico. Ya que está ahí, simplemente no dejarlo solo, dejarlo acompañado. Aquí te estoy describiendo un ejemplo de un ataque de crisis de pánico como brigadista en un accidente. Cuando es un estudiante que está en crisis de pánico porque sus papás lo van a regañar, porque todo en su casa va a estar mal, porque siempre le exigieron, porque él se está culpando porque se fue a una fiesta y no estudió bien, hay que sentarnos y lo que suele suceder es corregulación emocional. ¿Qué es eso? Tú llegas con buena vida, no lo atiborres de preguntas, simplemente siéntate a su lado, siempre quiera, tomando la distancia prudente. Ofrécele, si gusta, agua, ofrécele acompañarlo a caminar para sacarlo si hay mucho ruido, algo que lo inquiete, y espera con tu buena, valga la expresión, tu buena vida, tu buena disponibilidad, que él se empiece a sentir cómodo contigo, con regulación emocional. Y entonces va a empezar a hablar, escúchalo, nada más escúchalo. Y en lo que te está diciendo, tú ya puedes discernir y otra vez decirle efectivas las soluciones que él quiere oír. ¿Sí? Como por ejemplo, yo creo que es importante que vayamos por ejemplo, si estás en la Facultad de Medicina, tienen un departamento de psicología, ¿por qué no vamos con el psicólogo para que nos aconseje acerca de esta situación? Porque no es nomás reprobar el examen, esto es por otra situación más fuerte, vaya, de más consideración. Segundo, no eres héroe, no trates de darle soluciones ni darles consejos, porque cuando damos un consejo no somos conscientes del daño que podemos estar haciendo. Entonces, sencillamente vamos a encauzarlo. Mira, vamos a relajarnos, tú vas a hacer las cosas como tú sabes, conoces a tus papás, y ahorita que ya te calmes, vamos a pensar mejor. Así, hasta ahí tu intervención. Pero si tú consideras que lo que te está diciendo ya son cosas más serias, es que mi papá me golpeó el otro día, me dio una cachetada porque me dijo que, caray, no. Ahí vamos a hacer un alto y entonces a invitarlo a que vaya al profesional de salud de tu facultad. ¿Listo? Ujú. Nuevamente agradecemos al doctor Fuentes que nos estuvo acompañando, también a ustedes, gracias por su participación y asistencia, por siempre beneficiarnos con su valiosa atención. Les damos las gracias, no sin antes, por favor, pedirles que nos contesten una breve encuesta que será desprendida de lo que es Webex al cerrar la ventana, donde pues obviamente tenemos ideas de nuevos temas para posterior webinars. Recuerden entonces que si van a necesitar lo que es la participación o vaya el video, posteriormente pues tendremos noticias al respecto. Así es que no me resta más que agradecerles y desearles un lindo día. Hasta luego.